Hola amigos y amigos, hoy día en Historia vamos a conversar sobre nuestras tradiciones. Primero tienes que haber visto el video que te mandé, donde aparecen muchas tradiciones diferentes, y ahora vamos a desarrollar nuestra guía en conjunto. Esta es la guía número 3 de Historia que está en el cuadernillo de nuestro proyecto interdisciplinario del perro chocolate. Lo primero que tenemos que ver es que en nuestra guía tenemos un poquito de información. Dice aquí que Chile tiene muchas costumbres y tradiciones que nos hacen únicos y diferentes a otros países. Esto lo podemos ver en las comidas, los juegos tradicionales, la música y los bailes típicos que se practican desde hace mucho tiempo en nuestro país. La actividad número 1 dice, lee la siguiente carta de platos de un restaurante y responde las preguntas. Ahí tenemos la carta de platos y vamos a leer. Tenemos algodón de azúcar, empanadas, mote con huesillo, porotos con riendas, cazuela de ave y hamburguesas con papas. La primera pregunta dice, ¿cuál de estas comidas no es tradicional? Destácala. Entonces tú con tu lápiz vas a encerrar o vas a subrayar la comida que tú dices que no es tradicional dentro de toda la lista que aparece aquí. Algodón de azúcar, empanadas, mote con huesillo, porotos con rienda, cazuela de ave, hamburguesa con papas. ¿Ya sabes cuál es? La hamburguesa con papas no es tradicional chilena. La pregunta B dice, ¿qué ingrediente se utiliza para la preparación de estos platos? Descríbelo. Entonces ustedes van a escoger un solo plato de esta lista que tenemos aquí, ahí, de la lista, van a escoger un plato. Y de ese plato van a nombrar o escribir los ingredientes. Solo los ingredientes. Luego la pregunta C dice, ¿por qué crees que estos platos son considerados tradicionales? Y ahí van a tener que responder abajo, ¿por qué creen ustedes que estos platos son tradicionales? Y qué tiene que ver con lo que leímos en un principio en la guía. Una vez que hayan contestado eso, vamos a leer lo que está bajito de esta hoja que dice que las tradiciones son costumbres que identifican un pueblo y se expresan en el modo de vida de sus habitantes y se mantienen en el tiempo. Muy importante eso, una tradición siempre se mantiene en el tiempo. Vamos a pasar ahora a la otra hoja y vamos a completar los pasos del baile con el recortable. Como nosotros no podemos recortar porque al otro lado hay más guías, vamos a hacer lo siguiente. Al primer espacio le vamos a asignar el número 2, al tercero el número 3 y después el número 4. Los números están chiquititos, pero como no se ven bien, yo se los puse más grandes. Y al final abajo de tu guía están estos 3 dibujitos. Entonces tú tienes que decirme, ¿cuál es? Aquí nosotros tenemos el paseo, que es el dibujo que ya está. Después dice el paso número 2, la primera vuelta. ¿Cuál de los 3 dibujitos que aparecen aquí es la primera vuelta? Piénsalo bien. ¿Sabes? Yo sé. Esa es la primera vuelta. Entonces vamos a marcar con el número 2 el dibujo que es la primera vuelta. Luego viene el zapateo. ¿Sabes reconocer cuál es el zapateo? Acuérdate que en el zapateo el niño baila con el pañuelo aquí y zapatea muy firme en el piso. ¿Cuál será el número 3? Muy bien, ese es el número 3, el zapateo. Y finalmente tenemos la vuelta final. Y en la vuelta final siempre quedamos o del brazo de nuestro compañero o con el pie arriba como aparece en el último dibujo. Y hay otra pregunta en esta hoja que dice, ¿has bailado o escuchado alguna cueca? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ahí me lo van a escribir en el espacio que les deja la guía. Finalmente aparece una información que dice, ¿sabías que la cueca es el baile nacional? Pero en Chile existen otros bailes que representan las tradiciones de nuestro país, como el trote en el norte, el sausao en Isla de Pascua y la trastracera en el sur. Hay muchos bailes que son típicos, también está la guaracha. Algunos
¿Conoce algún baile diferente a los que ya nombramos? Vamos a pasar entonces a la tercera parte de nuestra guía, que dice, encierra con un círculo a los niños y niñas que practican juegos tradicionales chilenos. Nosotros aprendimos en orientación cuáles eran los juegos típicos chilenos o tradicionales. Y aquí vemos entonces a un par de niños que están jugando al luche, este se llama luche. Vemos a los niños que están andando en bicicleta, ¿será un juego tradicional o no? Yo creo que no. Pero también vemos a estos niños que están jugando con las bolitas o polquitas. Estos entonces son dos juegos tradicionales de los que nosotros ya conocíamos. En la número 4 dice, ¿qué otros juegos tradicionales existen en Chile? Píntalos. Tenemos un control de play. ¿Será tradicional? Yo creo que no. Tenemos un volantín. ¿Será tradicional volantín? ¿Estaba dentro de los juegos que aprendimos en orientación o no? Sí, ¿cierto? Entonces vamos a pintar el volantín. Yo aquí lo voy a marcar porque no lo puedo pintar, pero tú lo vas a pintar en tu guía. ¿El trompo será un juego tradicional? Muy bien, el trompo sí es tradicional, por lo tanto tú lo tienes que pintar en tu guía. ¿La muñeca será tradicional? Yo creo que no, la muñeca venía de otras partes. Después viene el run run, que este es mi juego favorito. ¿Será tradicional el run run? Sí, es tradicional. Por lo tanto, tú lo tienes que pintar. Y finalmente, el ping-pong no es un juego tradicional chileno. Para terminar nuestra guía y para sintetizar toda nuestra clase, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué son consideradas tradicionales las bolitas, la cueca y las empanadas? Aquí van a escribir ustedes su respuesta. Pero yo también les voy a recordar lo que vimos en la primera parte de la guía, que dice que las tradiciones son costumbres que identifican un pueblo y se expresan en el modo de vida de sus habitantes y se mantienen en el tiempo. Entonces, ¿por qué podemos considerar tradicionales las bolitas, la cueca y la empanada? Esa respuesta la tienes que dar tú y le vas a pedir ayuda a tu mamá o a la persona que te está ayudando a hacer las tareas para poder responderle en la guía. Esta fue toda nuestra guía de historia y día. Espero que hayas entendido un poco mejor lo que son las tradiciones. Cualquier duda o consulta, recuerda consultar siempre con tu profesora. Besitos y nos vemos en una próxima clase.